Proyecto de irrigación. Este informe estará basado en 3 métodos. El primero es riego por bandas, inundación y surcos. Hemos elegido estos métodos para un terreno de 6.7 hectáreas que se encuentra en la localidad de Ñaña. El trabajo está constituido por los alumnos Exxon Cristian López Turpo, Brian Vicente Capa Antón y quien les habla, Karim Flores Tula. Para ello vamos a hacer una breve introducción. Se dice que en el Perú el riego es un factor determinante en el incremento de la seguridad alimentaria, el crecimiento agrícola y productivo y el desarrollo humano en las zonas rurales del país. Se ve que mayormente los métodos de cultivo son utilizados en la sierra, en la costa y en la selva. En este caso nosotros vamos a realizarlo en la costa, que se encuentra en Lima, en la provincia de Lima, en la localidad de Ñaña. Hay un alto índice de riego en Lima. También se dice que tiene altos rendimientos en la producción y elevada productividad. Tiene adecuada dirección técnica por contar con un personal especializado que conoce las técnicas agrícolas para mejorar la fertilidad de los suelos utilizando abonos, la forma de combatir las plagas utilizando insecticidas y fungicidas. El objetivo principal es dar a conocer todo lo empleado, los 3 métodos empleados para un buen diseño de sistema de riego. Eso es lo que vamos a ver. Para el método de riego por bandas, vamos a necesitar el tirante, la pendiente del terreno, la velocidad máxima permisible del suelo, la velocidad de infiltración, coeficiente de rugosidad del suelo, coeficiente de infiltración y la norma parcial de riego. En este caso nosotros vamos a evaluar del maíz, el cultivo de maíz. Acá tenemos ya los datos obtenidos de la localidad de Ñaña, en este caso la pendiente, la infiltración y el tirante. La norma parcial acá nosotros vemos en una tablita que me está dando a 299 metro cúbico por hectárea, ¿no? Al nosotros conseguir eso ya tenemos todos los datos y podemos evaluar. Podemos hallar ya lo que es el caudal unitario, el tiempo de riego, la longitud de banda y la longitud de corte. Para ello hay algunos datos que también nos ha faltado, así que hemos tomado como referencia al ejercicio que desarrollamos en clase. Para hallar la velocidad del agua, hemos tenido que multiplicar el tirante, el coeficiente por el tirante, lo que nos da el valor de 0,156 metros por segundo. Para hallar el coeficiente, nosotros acá tenemos nuestra fórmula para hallar el coeficiente de 1 sobre segundo. Era el coeficiente por la raíz de la pendiente del terreno. En este caso nos está dando 49.714. No, sale 303,144 de 1 sobre segundo. Eso es lo que nos sale nuestro coeficiente.
Al nosotros poder hallar nuestro coeficiente, recién vamos a poder hallar lo que es la velocidad de agua. Primeramente tendríamos que hallar nosotros nuestro coeficiente. Y ahí sí recién podemos multiplicar el coeficiente por el tirante, ¿no? Ahora, para hallar nuestro K, este K es multiplicado 87 sobre el coeficiente de rugosidad del suelo. Acá vemos la formulita. Esta es nuestra formulita 87, ¿no? Y nosotros ya hemos calculado, por lo que nos sale 49.714 de 1 sobre segundo. Ahora para hallar el caudal unitario. El caudal unitario se sabe que la fórmula es el coeficiente por el tirante al cuadrado. Todo esto nos va a salir 0,008. El tiempo de riego. El tiempo de riego estamos hallando, acá vamos a ver nuestra formulita. El tiempo de riego, aquí vemos, el tiempo de riego es igual a la norma parcial sobre la infiltración, todo eso elevado a la 1 sobre el tiempo menos el coeficiente de infiltración. Acá vemos el tiempo de riego, me sale 0,028. Para hallar la velocidad de infiltración es lo mismo, pero tenemos que tener de referencia de que la velocidad de infiltración tenemos que hallar antes de hallar el tiempo de riego, que esto es igual a la infiltración al final de la primera hora sobre 1 menos el coeficiente de infiltración, que en este caso nosotros hemos tomado el coeficiente de infiltración como 0,6. El rango es de 0,3 a 0,8 y la velocidad sale 0,125. Por ende, ya obteniendo ese dato podemos hallar el tiempo de riego, que me sale a 0,028. Para hallar la longitud de banda, sabemos que es igual al caudal unitario por el tiempo de riego sobre la norma parcial de riego. Todo eso vemos aquí y nos sale 26,484. Para hallar la longitud de corte. La longitud de corte es igual a la longitud sobre el coeficiente. Acá vemos que lo hemos dividido entre la longitud de banda sobre el coeficiente. El coeficiente tenemos que hallarlo primero antes de hallar la longitud de corte. Ahora, para hallar el coeficiente, sabemos que el coeficiente es igual a 1 más la profundidad de lámina por el coeficiente de infiltración menos 0,25, esto sobre la norma parcial. Al hallar nosotros el coeficiente, podemos hallar nuestra longitud de corte. Multiplicado por la longitud de banda sobre dividido por el coeficiente.
Ahora hablaremos acerca de la técnica de riego por inundación. El sistema de riego de inundación consiste en la distribución del agua sobre toda la superficie de un terreno encerrado por pequeños diques que se llenan en todo el compartimiento o surco, una cantidad relativamente grande de agua, la cual penetra verticalmente en el suelo. A este tipo de distribución de agua incluye dos operaciones básicas. Bueno, estos diques longitudinales tienen que ser más o menos con una altura entre 0.4 a 0.5 metros, la corona entre 0.3 a 0.4 metros. Y bueno, sus ventajas. Las ventajas y desventajas de la técnica de riego por inundación. Las ventajas es que permite recuperar el suelo si se emplea un buen sistema de drenaje para el control de plantas indeseables en el cultivo del arroz. Ahorra más dinero porque el agua llega por acción de la gravedad y no se necesita equipo de bombeo. Las desventajas: que se requiere grandes volúmenes de agua para llenar toda esa parte donde se va a inundar. Produce también compactación del suelo, transformando sus propiedades físicas al disminuir su porosidad y permeabilidad. Las condiciones anaeróbicas que se crean con su prolongado y continuado provocan alteraciones en las propiedades químicas del suelo. Puede acarrear salinidad del suelo cuando su uso es sistemático y el nivel de agua subterránea se encuentra cercano a la superficie del suelo, y también por su poca eficiencia. Bueno, este sistema de riego es aplicable para cultivo de arroz, cultivo de pastos y el lavado de suelos andinos. Y a continuación aquí viene el cálculo de evapotranspiración. En este caso el cultivo escogido para esta técnica de riego es el cultivo de la alfalfa. En primer lugar tenemos que hallar la longitud de la terraza, para lo cual tenemos que hallar la diferencia de las profundidades en los extremos de la terraza, que es H2 menos H1 sobre S, lo cual da una longitud de la terraza de 50 metros. También hallamos luego el caudal para crear la lámina, el cual nos termina arrojando 432.355 metros cúbicos por hora. De igual forma, para el caudal para mantener la lámina, el Q2. También para el volumen necesario para crear y mantener la lámina, nos termina dando 50.142.14 metros cúbicos. El tiempo de infiltración de la lámina termina siendo 57.69 horas. Bueno, el siguiente método es la técnica de riego por surcos. El riego por surco es una opción que es usada, que sería recomendable para los pequeños productores, porque el siguiente método es la técnica de riego por surcos. Bien, el riego por surco es una opción recomendable para los pequeños productores, ya que ataca a los problemas comunes que estos tienen, como la falta de volumen. Además, es un sistema que requiere de una baja inversión inicial, pero que a la vez se puede decir que requiere de una
habilidad mayor, ¿no? Este riego se mueve por lo que es por gravitación, por eso está dentro del sistema de riego de gravedad. El agua se desliza siguiendo la pendiente y no requiere de una energía extra para darle el movimiento. Pero también va a contar con limitaciones como son el área apropiada y la planificación física. Más que todo lo que es el tema de la pendiente, la altimetría y la nivelación, ¿no? A ver, las ventajas que ese sistema tiene es que puede utilizarlo en cualquier cultivo que riegue en hileras. Su costo inicial, como ya lo había dicho, es un poco más bajo comparado con la dispersión, pero también esto va a requerir de un mayor cuidado o de una mayor planificación. La mano de obra es reducida. El costo de mantenimiento también es prácticamente nulo, es menor que por ejemplo el mantenimiento que se da para un sistema de riego por inundación. Bien, ahora otra cosa sería que su eficiencia es de un 60 a un 70%, el cual no es tan recomendable. Más que todo yo diría que es recomendable para un suelo, depende del tipo de suelo que tengan, porque hay tipos de suelo que van a requerir mucho tiempo o mucho trabajo al momento de regar. Las desventajas es que se requiere una nivelación del suelo en el sentido de riego. No es recomendable utilizarlo en suelo con pendiente mayor a 3%. Bueno, más que todo su principal limitación es el tema de la pendiente. Los parámetros que vamos a considerar en este sistema es la separación y lo que es el abastecimiento, ¿no?, del agua. La separación entre surcos debe ser tal que quede asegurada el mojado de todo el suelo ocupado por las raíces. Va a tener una mayor separación, depende del tipo de suelo que tengamos. Por ejemplo, el agua que se aplica se puede usar utilizando diferentes formas, ¿no?, como la derivación directa, que es cuando el agua va directamente desde la acequia hasta el surco. También existe lo que es simplemente derivación, que se realiza con una acequia auxiliar, que va a ser una acequia paralela a la de la alimentación y que se utiliza para evitar la apertura de varias salidas. Lo que es la derivación mediante sifones. Estos sifones son básicamente tubos rígidos o flexibles que pueden estar fabricados de diferente material. Pero lo que según más se conoce es que el sistema de riego por surcos está compuesto básicamente por la cañería de conducción, la cual está hecho de PVC o de aluminio y está ubicada en la cabecera de los surcos. También va a constar de válvulas y otros elementos necesarios para el vertimiento del agua. La profundidad. En los suelos arcillosos los surcos serán más separados, ¿no?, como ya lo había mencionado. Y en cuanto a su profundidad, está en relación, en el rango de 15 a 30 centímetros para los que son profundos. Para los poco profundos serían de 15 a 10 y para los profundos de 15 a 30. En este caso usamos aproximadamente un poco profundos, ¿no?, o una profundidad media, como lo son los suelos arcillosos. Por ejemplo,
En la zona que es ñaña tenemos que el suelo es arcilloso, por lo tanto la separación la estamos considerando como 1.5 metros. La velocidad del agua, esto depende de lo que es el tipo de suelo. Por ejemplo, arcilloso va a salir de 0.20 a 0.25 metros sobre segundo, lo cual es lo que tenemos que hallar más adelante. La longitud máxima del surco va a depender de la pendiente, que en este caso sale aproximadamente 0.25 para un suelo arcilloso. La longitud no va a ser según la altura aplicable 150, pero esta tablita tendríamos que analizarlo más adelante, ya que depende al agua que vamos a necesitar para regarlo. Aquí tenemos cálculo del caudal. Ahora tenemos lo que es el tiempo de riego. El tiempo de riego, como podemos ver, está el arcilloso arenoso, franco arcilloso arenoso y franco arenoso. Lo que vamos a tratar de hallar es el tiempo y tratar de compararlo también con esta tabla para ver más o menos en qué tipo de suelo se encuentra exactamente. La velocidad del agua va a depender de lo que es el coeficiente, ¿no? K1, que es 87 veces la raíz de la pendiente entre lo que es el coeficiente de vacío o de rugosidad del suelo. El tiempo de riego, que va a ser la norma parcial multiplicado por la altura por el tiempo de riego por el volumen y multiplicado por 1 entre 1 menos n. Bueno, estas son fórmulas las cuales vamos a utilizarlo, como la longitud de surco también, que significa el caudal entre la norma parcial de riego. En este caso, la norma parcial de riego utilizamos de 180 porque la aplicamos a lo que es el cultivo de papa. El cálculo de la pendiente, aquí tenemos, no puede pasar del 3%. Utilizamos, por ejemplo, aquí tenemos las dimensiones del área, utilizando como si fuese el terreno. El cálculo de pendiente. El terreno lo estamos considerando como un rectángulo de aproximadamente 200, un lado tendría 223, el siguiente tendría 251, dándonos un área total de 5,6 hectáreas aproximadamente. Las cotas respectivamente en los lados sería de 593.9 y 589 metros sobre el nivel del mar. Si lo restamos nos da una diferencia de altura de 4.9. Ahora, con eso y con la longitud que tenemos una pendiente de 2.19% o 0.0219. Entonces tendríamos una pendiente aceptable. El tipo de suelo, como ya lo habíamos mencionado, sería arcilloso, por lo cual la velocidad tendría que salirnos entre 0.20 y 0.25 para ñaña. Esto ya pasamos al cálculo y tenemos que estamos usando una B, el ancho de fondo de 0.09, M que sería el valor de 1 nada más, porque estamos utilizando datos conocidos o datos que hayamos utilizado en clase. H sería la profundidad del agua, que le colocamos 0.10. Aquí tenemos la pendiente, el coeficiente de Bazin, que tenemos 2.5, y con esto podemos hallar lo que es el perímetro mojado. El perímetro mojado nos salió 0.37 y el K1, que era 87 veces la raíz de S, que es la pendiente entre el coeficiente, que nos saldría
Tendría 5.16. Ahora la velocidad, si la reemplazamos en esta fórmula, en la fórmula que tenemos, caso 1 multiplicado por R, vamos a tener 5.16 multiplicado por 0.05, nos va a dar 0.26, que si nos damos cuenta cumple, ¿no?, con el tipo de velocidad. Un arcilloso es 0.20 a 0.25, entonces sí va a cumplir la velocidad. El caudal de surco va a ser el área hidráulica por la velocidad nuevamente. El área hidráulica ya la hemos calculado, que es 0.02, y el V, la velocidad, 0.26, dando un caudal de 0.005 metros cúbicos sobre segundo. El tiempo de riego, tenemos que la norma parcial la vamos a usar como 0.18. La separación de surcos, 1.5 por ser un suelo arcilloso. N, el coeficiente de infiltración 0.4, el ancho de fondo 0.1 y el coeficiente de capilaridad 3. Bueno, los siguientes datos los tenemos de lo que utilizamos comúnmente o frecuentemente, como H 0.01, V0, que es la velocidad de infiltración en la primera unidad de tiempo, de 0.05, V1, la velocidad de infiltración al final de la primera hora, 0.04. Esto, bien, reemplazando en la fórmula del tiempo de riego, nos da un tiempo de riego de 16.71 horas, y eso lo podíamos comparar con el tiempo que teníamos más arriba, que era aquí. Si está en 16, tenemos un suelo arcilloso. Entonces sí va cumpliendo con el tipo de suelo que tenemos en Ñaña. Y ahora faltaría ya la longitud de surco. El caudal multiplicado por el tiempo de riego, y tenemos 18.02. La norma parcial 0.18, y que sería la longitud del surco 111.53, nos daría reemplazando. Y la longitud de corte también nos va a dar similar, ya que más o menos tenemos las mismas características entre la longitud de corte y la longitud de surco. Las conclusiones que tenemos de este método es que el agua, en cuanto a lo que se ha investigado, es que el agua puede dañar un poco al cultivo de la papa específicamente. El área del terreno es de 6 y más hectáreas. Sin embargo, nosotros para el diseño de surco fue un poco menos de 6 hectáreas. La evapotranspiración, que la tendríamos en el trabajo anterior, y estas serían las dimensiones o características más o menos de lo que son las tuberías que se va a utilizar, como 6 metros en parcela, la línea de conducción, 66 tubos de 2 pulgadas. Esos serían valores que ya se van pensando o planificando para obtener un buen riego. En las recomendaciones tenemos que el riego por inundación utiliza mucha agua. El riego por bandas es un sistema de riego del cual no se encuentra mucha información. El riego por surco es aplicable a terrenos que no tengan pendientes muy altas. Y bueno, también lo que tendremos que ver es lo que es el tiempo de riego y cuánto vamos a regar, ¿no? Y así más o menos darnos cuenta de qué tipo de riego vamos a utilizar. Por ejemplo, el riego de surco solamente es eficiente a un 60 o 70%, lo cual no es mucho. Y bueno, esas serían las recomendaciones para el sistema de riegos, para los sistemas.